primero muchas gracias a SURD por permitirnos las instalaciones y hacernos sentir en casa y permitirnos reunirnos y desenvolver las tareas de la comunidad aquí. Y muchas gracias a ustedes por venir, porque venir a una charla que no es tan importante con todo el calor que hace en Madrid es realmente plausible, ¿no? Así que muchas gracias. Esta charla va a versar sobre el sistema de tipos en Haskell, que vamos a ver qué tan importante es. Y el título que elegí parte de una pregunta que es bastante emblemática, ¿no? Y la pregunta es si compila, ¿funciona? El mundo haskelliano dice rotundamente sí, si compila, funciona. Otros dicen no, eso no es cierto, nada que ver, eso no es que si compila, funciona. Hay otro grupo que dice, bueno, vamos a relativizar la cosa. No siempre que compila funciona. Hay veces, hay excepciones que esto no funcionaría. Y también hay otro cuarto grupo que inteligentemente dice, bueno, realmente no me importa si compila absolutamente o no compila nada, no son estas las razones por las que elegí Haskell. Así que es como algo muy... no es relevante si esto es cierto totalmente o no, y bueno, también es una opinión válida. Y la idea es que, bueno, conversando en esta charla que es muy introductoria sobre el sistema de tipados, vayamos conversando y a lo mejor lleguemos a alguna conclusión que tenga que ver no tanto con repetir frases que son prejuicios, de decir prejuicios de un fanboy o de un negacionista, ¿no? Sino que podamos aportar y si no estamos de acuerdo, da lo mismo. Lo importante es que cacharriemos y aprendamos. Bien, así que manos a la obra y la idea es que se autorice y es recomendable compartir nuestra opinión al final y cada uno poder decir en qué está de acuerdo o no. Otra cosa que me interesaba decir, esta charla introductoria sobre el sistema de tipados, es desde qué perspectiva la doy, ¿no? Porque si bien un evento, una disciplina, un objeto, uno es válido en sí y es uno solo, la percepción que tenemos de él depende de qué ángulo lo veamos. Y desde qué ángulo lo vemos es la práctica que tenemos en nuestra vida diaria. Los conocimientos, nuestro desenvolvimiento en la vida diaria hace que las cosas las podamos ver de un modo u otro. Entonces, el sistema de tipado y por lo tanto Haskell, hay varias maneras de aproximarse. Una de ellas es desde el punto de vista académico. Investigadores matemáticos o cientistas de computación que investigan teorías matemáticas y ven cómo esas teorías pueden llevarse a cabo en un aspecto práctico como es el caso de Haskell. No es ese mi caso. No soy ni investigador ni researcher. Otra aproximación desde el punto de vista de un programador profesional que vive de la programación, que vive toda su vida de eso, programando 8 horas, 10 horas por día. Le interesa Haskell en la medida en que si esa herramienta lo va a volver más productivo, qué cosas le puede dar, cómo puede mejorar su posición en una empresa o acceder a mejores proyectos, y es válido, es lógico. ¿Y por qué técnicamente le conviene o no? No, tampoco es mi caso. Realmente, a mí, por motivos que ahora les voy a explicar, por motivos de 35 años de trabajo, siempre estuve muy preocupado y enfrentando lo que es la tecnología, el universo tecnológico. Es decir, las nuevas cosas que van sucediendo tanto en el mundo del hardware como el software. Y una de las cosas que sí es importante también es aprender este arte de programar. Decía por ahí Mark Zuckerberg que todos deberían aprender a programar, y hace muchos años Eric Raymond, un gurú del mundo del open source, también decía que era importante que todo el mundo supiera programar, porque era, aparte de que el conocimiento no ocupa lugar, era muy importante para entender este mundo tecnológico. Y así que por eso, fuera de terminar la universidad con el clásico Fortran y el lenguaje C que aprendí al terminar la universidad con un librito de Kernighan y Ritchie, luego, en los últimos años, me dediqué a estudiar un poco de Python y hace 1 año y pico que estoy fajado con este asunto de Haskell. Y contento. Bien. Les decía que cómo uno ve el mundo depende de las cosas que hizo, de las cosas que estudió y de las cosas que se dedicó. Durante más de 35 años trabajé en la industria petrolera, concretamente en el área de exploración geofísica, con diversos cargos, ¿no? Quality Assurance, Client Representative, Project Manager. He participado en decenas de campañas de adquisición sísmica en distintos países,
en distintos escenarios, junglas, montañas, desiertos, sector antártico, sísmica marina. La adquisición y el procesamiento de datos sísmicos tienen un objetivo en el campo de la industria petrolera, que es tener una idea de cómo es la estructura geológica debajo de nuestras patitas, para saber dónde vamos a poner un pozo de petróleo y que tengamos el 28 o el 25% de posibilidades de conseguir petróleo o gas que sea rentable. Esa es toda la historia. Al final, todo orientado a eso. Pero el trabajo en la exploración geofísica me llevó a vivir toda mi vida poniéndole cara a la tecnología, al hardware y al software. Y conceptos como telemetría, sistema de posicionamiento geográfico, fibra óptica, transductores piezoeléctricos altamente digitalizados, sistemas de procesamiento, interpretación y modelación de datos era algo, el pan diario de cada día, en congresos, en cursos. Y aunque muchos no lo sepan, en la industria, concretamente en la parte de adquisición de datos, fuimos pioneros en el uso de la fibra óptica, luego de la industria militar. Allá por los finales de los 70 utilizábamos fibra óptica para sustituir el cable de cobre, para transmitir las señales. Y bueno, vimos lo importante porque un cablecito de fibra óptica finito sustituía a un cable grueso de 50 kilos que tenía 200 pares de cobre. Y también enfrentamos los problemas, ¿no? Cuando había que calibrar ese hacer luces, toda una historia. Los sistemas de posicionamiento geográficos también fuimos pioneros en el uso de eso, porque cuando uno hace una prospección tiene que saber dónde están ubicados geográficamente cada punto. Así que recuerdo aquel, no Garmin, era uno de los primeros GPS de 8 canales, de 8 satélites, un Trimble. Claro, hoy a todo el mundo le parece común, en cualquier teléfono hay un GPS, en aquella época no. Fuimos pioneros en utilizar el Google Earth para subir todo el mallado de líneas sísmicas a Google Earth y poder de ahí manipular imágenes. Y bueno, también en la parte de procesamiento y de adquisición, siempre utilizamos el Unix, primero las variantes del Unix 5, luego el Solaris, luego el FreeBSD, luego el Red Hat, así que siempre estuvimos vinculados al open source de alguna manera. Y la interpretación y la modelación de datos obtenidos fue el adelanto del Big Data. Es decir, por decirles algo, en el año 2000, en Arabia Saudita, se hizo un despliegue de una operación sísmica 4D, es decir, tridimensional, pero en el tiempo, para ver cómo la estructura va modificándose en la medida en que sacamos fluidos o gases, cómo esa estructura va trabajando. Se desplegaron 15.000 sensores en terreno. Y 15.000 sensores llevan un montón de datos. La posición del lugar, la frecuencia de la señal, lleva un choclo de bits de datos increíble. Y esos 15.000 datos, esos 15.000 sensores distribuidos en el terreno, mandaban esos datos que se enviaban satelitalmente a un centro de procesamiento en Francia y casi en tiempo real estábamos viendo el modelo 3D de lo que estaba sucediendo bajo nuestras patitas. Y eso era Big Data, eso era un manejo brutal de datos, porque aparte había que hacer transformaciones, pasar del dominio del tiempo a la frecuencia, y eso implicaba un cálculo increíble. Así que eso siempre me puso de cara a la tecnología y a preocuparme por cuestiones tecnológicas. Bien, ahora sí, sin más vuelta, hablemos del tema, que es el sistema de tipos de Haskell. Para empezar vamos a hablar un poquito de Haskell, aunque todos sabemos que es Haskell, pero vaya, si vamos a hablar de algo que no sepamos no podemos hablar nada, porque todo el mundo sabe lo que es Haskell, pero un poquito para entrar en tema. Haskell es un lenguaje de programación funcional, declarativo, expresivo, basado en la construcción de funciones y módulos, con un sistema de tipado estático y fuerte. Y además trabaja en forma compilada, es decir, compila, y lo que compila son archivos binarios ejecutables. Si nosotros consideramos algunas de esas facetas, que es compilable, su sistema de tipos, esas características, bueno, Haskell pertenece a un club de lenguajes como Java, C#, C++, Pascal y otros más. Si consideramos el paradigma funcional, Haskell pertenece a una esotérica fraternidad de lenguajes como Scala, Lisp, Clojure, Erlang, Elixir, Miranda, Elm, PureScript y otros más esotéricos aún, como ser Idris, Agda, Coq, que están... Hola, ¿qué tal, José Luis?
que están en el laboratorio, todavía no han sacado las patitas del laboratorio y de la investigación. Pero entonces uno busca decir cuáles cosas son las que distinguen a Haskell, que lo hacen único en todo este mundo. Y si uno dice es un lenguaje compilable, funcional, de tipado estático y fuerte, bueno, también Scala cumple todas esas condiciones. Pero Haskell tiene dos cosas que lo hacen único, que es puro y que es lazy. Y dicho en español es algo como pureza y pereza. Y hasta es lindo porque rima, pureza y pereza. Son las dos condiciones únicas que tiene Haskell, perdón. Y eso no es un problema de estilos o un problema de modas o de que lo quiero hacer así, no, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias técnicas y tiene consecuencias económicas. Es decir, tiene importancia. Bien, vamos a ver unas características técnicas, algunas de las características técnicas que tiene Haskell y el soporte o los fundamentos matemáticos que tienen eso, ¿no? Decimos que es funcional porque en realidad construye funciones, cuanto más pequeñas mejor, son más manejables, pero esas funciones son distintas a las funciones que conocemos en el mundo imperativo, son funciones matemáticas, son funciones puras. Tienen transparencia referencial, significa que si entramos el mismo dato vamos a obtener el mismo resultado. No hay cambio de estado dentro de la función. Son funciones de orden superior, es decir, que son funciones que pueden recibir funciones como parámetros de entrada y pueden dar funciones como parámetros de salida, como resultado. Y es perezoso, no es estricto. Y también eso tiene consecuencias, tiene importancia y tiene consecuencias que lo vamos a ver más adelante. Toda esta historia se basa en el cálculo lambda. El cálculo lambda es una manera distinta de ver las funciones. Pero Haskell hereda de todo este cálculo lambda, entre ellas las funciones anónimas y la recursividad, que son muy importantes. Luego la otra pata es el sistema de tipos, del que vamos a hablar. Es un sistema de tipos estático, de tipado fuerte, y tiene algo muy importante que por ahora vamos a decir que es mágico, que es la inferencia. Luego veremos de qué se trata. Y todo esto se basa en el álgebra de tipos. ¿Por qué es el álgebra de tipos? Y porque es un sistema lógico. Con los tipos podemos construir un sistema lógico que tiene operaciones, como la suma, el producto, la potenciación, y podemos establecer una lógica, y entonces es un álgebra. Así como el cálculo algebraico es una abstracción del cálculo aritmético, que nos permite elaborar leyes y generalizar, que luego vamos a aplicar a los patrones de los números, el álgebra de tipos es una abstracción de los valores, que nos permite organizarlos, establecerlos y saber cómo van a trabajar. Y luego finalmente está el universo monádico, que son las funtores aplicativos, monoides, monadas, y eso se basa en la teoría de categorías, donde están los funtores, en una especie de teoría de conjuntos un poquito superior, distinta. El universo monádico, sin querer reducirlo a esto, porque tiene mucho paño para cortar, nos garantiza la secuencialidad en Haskell. La parte impura es la manera que vamos a enfrentar la parte impura en Haskell, porque el hecho de que sea puro no quiere decir que no enfrente la impureza, porque en algún modo tiene que confrontar con el mundo exterior, si no sería un lenguaje autista, no daría nada. Y eso nos da el universo monádico, además de permitirnos pasar algunos valores con estado, algunos valores que tienen características distintas, como el maybe o esto, pasarlos como valores a cualquier función. Bien. A mí siempre me importa cuando me cuentan algo, algunas características, decir, bueno, lo primero, antes de saber si me interesa verlo, estudiarlo, saber los por qué o cómo, ¿qué beneficios me ofrece? Eso es importante, porque eso es lo que me va a dar ánimo para seguir adelante. Y los beneficios técnicos, que podemos ver algunos de ellos, por ejemplo, es la recursividad, que la hereda del cálculo lambda. Y eso significa, en pocas palabras, que no tenemos que lidiar más con iteraciones, con el for next, con el while. Nos evita ese drama de estar diciéndole a la máquina, al compilador, cómo tiene que hacer su trabajo. Eso es importante. Luego, la reusabilidad de las funciones. Como son funciones puras, pequeñas, son fácilmente reusables. Y si además tengo composición de funciones, en lugar de hacer una función grande para que realice todo un cómputo, puedo hacer pequeñas funciones que luego las compongo y me dan el resultado, cuando se lo aplico a un valor. Y eso me permite modularidad. No tengo que hacer funciones pesadas que luego para cambiar algo tengo que cambiarlo todo. Manejo de errores a través del maybe, del either, algo que es importante en la programación, cómo lidiar con las excepciones.
Separación del código puro e impuro, algo que nos dan las monadas también, que nos da el mundo monádico, en el cual logramos que las funciones, al ser puras, pueden ser reusables, organizadas en módulos, y toda la parte impura la tenemos aparte, con la que vamos a lidiar, donde hay cambios de estado, donde tenemos que confrontar con el exterior, lo tenemos aparte. Y eso significa muchas ventajas luego a la hora de la mantenibilidad, a la hora del escalamiento del lenguaje o de cambiarle funcionalidades, etc. Haskell más que nada hace evaluación de expresiones. En lugar de decirle al compilador cómo tiene que hacer su trabajo, o manejar cuestiones de memoria, o manejar alocaciones de memoria, o decir, bueno, esto hay que iterarlo así, así. Haskell dice, este es mi problema, esta ecuación, esto es una expresión, vaya, resuélvela, tú sabrás cómo. Y realmente es importante, porque a mí no me interesa saber cuál es el trabajo. Decía por ahí un amigo que mi función es fabricar trenes. Realmente no me interesa estar controlando a qué hora sale y a qué hora entra un tren, que eso lo haga otro. Pero si tengo que empezar a hacer las dos cosas, lo más probable es que descuide lo que sí es importante que haga, que es diseñar trenes. Porque voy a estar preocupado por cuándo sale un tren y cuándo entra otro. Esto es lo mismo. Acá vamos a preocuparnos de las ecuaciones, de las expresiones que resuelvan el problema que queremos y que el compilador se encargue de decirle a la máquina cómo tiene que hacer su historia, cómo tiene que hacer su trabajo. Trabaja con listas infinitas, gracias a su pereza. Significa que yo puedo decirle, por ejemplo, que tengo una lista de un 1 hasta donde le apañe el hardware, que es el master bound que tenga. Y Haskell me dice, bueno, bárbaro, vamos a ver qué es lo que tú quieres de esto. Me lo puedo decir, bueno, dame los primeros 100 números pares, y me dará 50 números pares, luego los 10.000, los 20.000. Significa que él no va a calcular esa lista hasta que yo le pida lo que quiero de esa lista. Si eso le damos un lenguaje imperativo, él inmediatamente comienza a calcular esa lista y queda dando vueltas en el aire porque no termina nunca de hacerlo. Eso es infinito, por ejemplo. Eso nos permite, porque supongamos que yo tengo una lista y uno de los elementos de la lista es una división por cero. Cualquier lenguaje imperativo, cuando encuentra una división por cero, peta, dice, no, esto es imposible. Yo a Haskell le puedo decir, a ver, esta lista, en la cual uno de sus elementos es una división por cero, le digo, ¿cuál es la longitud de esta lista? ¿Cuántos elementos tiene esta lista? Y él me va a decir, si fueran 4, son 4. ¿Por qué? Porque él no va a calcular esa expresión de dividir por cero. Y no me peta. No dice, no, mira, acá hay dividir por cero, esto es indeterminado, no me sirve. La modularidad, dijimos, pequeñas funciones que las vamos a poner a agrupar en módulos. Esos módulos podemos importar las funciones, y las implementaciones de las funciones o no, y podemos del módulo importar determinada función o no, y eso nos permite armar el programa como si fuera un Lego. Tengo pequeñas funciones que son manejables, que las agrupo en módulos, que las puedo importar, y además tengo composición de funciones. Entonces eso me permite un despliegue rápido. No tengo que estar creando cada vez que tengo un cómputo, una función que me haga algo específico, puedo componer funciones. Fuertemente tipado. No admite cambios de tipo. Es decir, si tomamos el duck typing, en Python se dice, bueno, si camina como un pato y hace quack, es un pato. Y Haskell dice sí, pero además Haskell se encarga de que eso sea un pato, pero que en ningún momento se convierta en un mono. No permite cambios de tipo, a menos que explícitamente se lo solicitemos. Y eso nos da seguridades en el tipado. No nos va a aparecer un tipo por ahí que no pensábamos que existía. Alto nivel de abstracción. Como Haskell es un lenguaje de alto nivel que se abstrae de los manejos administrativos de memoria y de iteraciones y de cómo hacer trabajo, permite que uno se concentre en la parte de expresiones, en la parte de ecuación, que pueda abstraerse, seguir. Eso no lo puede hacer un lenguaje imperativo muy fácilmente, porque en el lenguaje imperativo el manejo de determinadas funciones administrativas es inherente al lenguaje. Entonces, para abstraerse de eso, necesita empezar a generar un montón de métodos para manejar distintas implementaciones, y el lenguaje se vuelve gordo. Haskell se abstrae de eso, y eso es bueno. Y finalmente, conciso y elegante. Conciso significa que hay que escribir poco. Y si uno escribe poco es mejor, porque cuanto menos escribe, menos se equivoca. Y aparte, recuerdo que Patrick Volkerding de Slackware decía hace mucho tiempo la teoría KISS. It is simple, stupid. Cuanto más simple, mejor.
Y eso tiene que ver la simpleza con eso, con algo conciso. Y si es conciso, lo cual es fácil, lo cual significa que hay menos posibilidad de error, es elegante. Y eso tiene consecuencias como que es más legible, como que es menos verboso, etcétera, etcétera. Todas estas pocas características técnicas que manifesté, que hay muchas más, por cierto, le interesa por ahí a un investigador, a un researcher, porque le interesa ver por qué sucede, cómo se puede mejorar, cómo puede ir. Le interesa a un programador, porque él va a sacar de aquí conclusiones, cómo puede ser más productivo, cómo puede mejorar determinadas cosas. Pero si esto se lo contamos a un jefe de una empresa o a un jefe de una startup que no está muy en el grano fino de la parte técnica, dice, oye, mira, a mí esas fricadas no me dicen nada. Eso es todo cosa friki. ¿Qué me dice a mí eso? Nada. Y bueno, pero eso tiene un correlato. Las partes técnicas son el soporte de un correlato que vamos a decir que es económico operativo, ¿no? Entre otras cosas, son programas de 2 a 10 veces más cortos que sus equivalentes imperativos. Si son de 2 a 10 veces más cortos, significa que hay que escribir menos, que hay menos posibilidad de equivocarse, y eso es tiempo. Y si es tiempo, es dinero. Porque al programador hay que pagarle por hora. Es dinero. Una manutención simple y fácil. Bien decía el amigo José Luis siempre que un programa se escribe una vez, pero luego hay que lidiar, es como el matrimonio. Uno se casa una vez, pero después hay que lidiar años con ese matrimonio, con esa cuestión. Y esto es lo mismo. El programa se escribe una vez, pero después hay que lidiar todo el tiempo con él. Escalarlo, cambiarle funcionalidades, adaptarlo, modificarlo. Y ahí es donde está el costo, y ahí es donde vienen a veces los problemas, ¿no? Es decir, escribirlo fue rápido o no rápido, lo hicimos, pero luego nos encontramos con un martes 13 y cuesta. Y Haskell permite que esto sea simple y fácil. ¿Por qué? Primero porque es puro, porque separa la parte impura de la pura, porque son funciones que son básicamente fácilmente comprobables, testeables, es escalable, son composición de funciones. Tengo un montón de herramientas que me permiten que esto sea simple y fácil. Y bueno, viene otra condición que está ligada a esa, que es la escalabilidad horizontal y vertical, que es importante, porque yo de repente puedo generar una aplicación que funciona con 100 usuarios y va bárbara. De repente tengo éxito, eso se me va a 100.000 usuarios y la aplicación colapsó. En una palabra, morí de éxito. Si no hubiera tenido éxito, nunca me hubiera enterado. Pero como tuve éxito, morí. Y si la aplicación colapsó y no funciona, la gente no espera. La gente busca el costado que hay parecido y adiós. Entonces es muy importante a la hora de decidir escribir un programa, a la hora de iniciar un programa, elegir las herramientas adecuadamente, porque luego pueden aparecer sorpresas no deseadas, como esta. Verificación sencilla y fácil. Como hablamos de funciones puras, pequeñas, verificarlas es mucho más trivial, mucho más fácil, porque no hay cambios de estado. Los cambios de estado no están en una suerte de metástasis por todo el programa que luego toco aquí y se me desacomoda por acá y por allá. La parte impura de la parte pura la tengo bien discriminada, bien dislocada, bien desacoplada, y entonces todas mis funciones que ya están testeadas van a seguir siendo válidas. Entonces tengo que meter mucha menor cantidad de baterías, y leía por ahí un artículo que decía que a veces por cada 10 líneas de programación hay cerca de 100 líneas de testeo, de baterías de test. Eso significa escribir más, y escribir más significa tiempo, y tiempo es dinero. Y eso lo puedo reducir con Haskell. La otra cuestión es el manejo eficiente del paralelismo, que es inherente a Haskell. Por su condición de que separa lo impuro de lo puro, de sus funciones puras, el paralelismo es algo natural en Haskell, el utilizar todos sus procesadores. No es que tenemos un procesador y los otros 3 están amacando ahí echándose al sol. No, los usa. En otros lenguajes imperativos que son secuenciales, lograr la concurrencia es todo un arte, es todo un método, hay que usar librerías, hay que darle cacharreo, si no, no funciona. En Haskell es natural el manejo del paralelismo y como ya lamentablemente cada 4 años no estamos duplicando la velocidad del procesador, no queda otra que utilizar mayor cantidad de procesadores. Y entonces el paralelismo dejó de ser ya una opción
a elegir se ha vuelto una obligación de un camino que hay que tomar. Legible. Y Haskell lo bueno que tiene es que tiene un documento que yo le llamo un documento oficial, ¿verdad? Todos sabemos que a los programadores les cuesta documentar su programa, les cuesta. Nadie quiere hacerlo. Y a uno le pasa, yo que no soy programador oficial, cuando estaba haciendo ejercicio con Python, claro, yo en el momento que estaba haciendo el ejercicio como que tenía todo claro, todo fresco. Yo digo, uy, más claro, échale agua, esto está muy clarito, ¿cómo lo hago? Yo acá no necesito agregar nada. Pero pasaba que volvía a los 3 meses y decía, uy, ¿de qué se trata esta mierda que hice? No entiendo nada. Y eso que es mi letra, imagínate si viene otro. Pero aún que hubiera un programador que tuviera buen talento y dijera, no importa, yo lo voy a documentar, depende de la habilidad que tenga para documentarlo. Hay tipos que documentan muy bien y venga, pero hay otros que documentan y tú dices, ¿para qué lo leí? Ahora que lo leí sí me confundí del todo. Pero Haskell tiene algo que es una documentación oficial. Y digo oficial porque cualquiera que haga Haskell la tiene que conocer. Por ejemplo, la signatura o la declaración de tipos de una función. Y eso es una documentación oficial, porque ahí, cuando yo leo esa declaración de la función, realmente sé de qué trata esa función. Y hasta puedo calcular por la potenciación la cantidad de implementaciones que tiene esa función. Cuando leo la declaración de tipos de una clase de tipos, ¿verdad? Ahí también tengo una idea de qué tipos, de qué valores, cómo los estoy manejando, qué estoy haciendo. Y eso es documentación oficial, porque todo el mundo lo tiene que saber. Todo el mundo que hace Haskell, no depende de que el que lo escriba tenga un buen relato y lo haga bien. Y eso de la documentación es importante, porque luego cuando hay que cambiar algo, ahí es donde vienen los apuros. ¿Qué quise hacer acá? ¿Qué decía esto? ¿Cómo era esto? Y entonces, para descular esas cosas, se necesita tiempo, y tiempo es dinero. Permite concentrarse en mejorar el algoritmo y no el manejo de recursos, por ejemplo, la gestión de la memoria. Una de las principales cosas que debería hacer un programador, dicen los manuales, no es concentrarte tanto en optimizar el código, sino optimizar el algoritmo, ¿verdad? Y luego, el código en realidad es la escritura oficial de ese algoritmo en algo, en algún lenguaje. Puede ser Python, puede ser Haskell, puede ser Scala, puede ser MATLAB o una fórmula matemática, una ecuación matemática. Entonces lo importante es concentrarse en el algoritmo, en tratar de mejorarlo, y eso al programador de Haskell, como no tiene que estar preocupándose con muchos manejos administrativos, porque de eso se encarga el compilador, le da más tiempo, y ese tiempo puede ser utilizado para mejorar todo lo que es el algoritmo, mientras que por ahí en otros lenguajes imperativos hay que dedicarse a mejorar ese código, y esto es mucho mejor, mejorar el algoritmo que tratar de optimizar el código. Todo esto significa pesos, dinero, y eso es lo que le interesa escuchar a un jefe de proyecto, lo que le interesa a un entrepreneur, a un inversionista, le interesa dinero. Las otras fricadas no le dicen nada, y lo más probable es que no lo sepa y tampoco le interesa. Él le interesa es esto. Bien. Ahora sí, fijemos nuestra atención en el sistema de tipos. Ya vimos los beneficios que tiene. Si nosotros pensáramos a Haskell como si fuera una producción cinematográfica y que tuviera un casting, vemos que hay 3 actores: funciones, tipos y el mundo monádico, o el universo monádico. Y parece que los palmares se los llevan las monadas y las funciones. La gente le preocupa la recursividad, le preocupa cómo utilizar las funciones anónimas, el cálculo anónimo. Le interesa todo eso, o las monadas, o esto. Alejandro Serrano Mena decía que cuando iba la gente a Utrecht a hacer cursos de Haskell, empezaban los cursos y la gente decía, ¿cuándo vamos a llegar a las monadas? ¿Y cómo son las monadas? Tenemos que llegar a las monadas. Pero nadie habla de tipos. Es como que tipo fuera un actor de reparto. Pero nada que ver. El sistema de tipos es la piedra angular de Haskell. Cuando nosotros empezamos a desplegar un código en Haskell o a desarrollar un programa, es por donde tenemos que empezar. Tenemos el algoritmo y lo que tenemos que hacer es organizar nuestros sistemas de tipo. En eso está la clave del éxito. No es ponernos a escribir funciones y computación y todo eso, porque vamos a terminar siendo un código totalmente verboso. La clave está en el sistema de tipos, en crear tipos que nos permitan manejar, que nos permitan hacer menor cantidad de funciones,
que nos permitan ser menos verbosos. La clave está, la piedra angular está en el sistema de tipo, en el sistema de tipados. Bien. Ahora ya sabemos quién es nuestro autor principal y por qué está nominado al Oscar de la programación, que es tipos, que no es trivial, es muy importante, sin querer disminuir lo que son el mundo monádico o las funciones. Comparaciones que valen la pena y algunas dudas. Recuerdo que en los años 80, finales del 79, comencé a estudiar lenguaje C, ya terminada la universidad, y con un libro de Kernighan y Ritchie, el KR, Programación en C, en lenguaje C. Y bueno, ese libro es histórico, es una leyenda en el mundo de la programación. Pero recuerdo que todo lo que se refería a sistema de tipos estaba en el capítulo 2, iba de la página 39 a la 44, 5 paginitas. Eso era todo. Y algunas referencias a lo largo del libro de cómo declarar tipos y todo eso, pero muy pequeño. Eran 5 paginitas. Con Python, mucho no me dediqué a esto, porque Python no se dedica, es un tipado dinámico, así que mucha bola no le da a los tipos, así que no vi diferencia. Pero cuando empecé a estudiar Haskell, y empecé con los libros tradicionales, Milo Lipovac, Alejandro Serrano Lima, Christopher Allen, Real World Haskell y José Alonso, un profesor universitario acá de España, que tiene unos buenos libros sobre Haskell, me encontraba con que la cuestión de los sistemas de tipo eran 2 o 3 capítulos. Eran algo como 120, 140 páginas. Claro, me llamó la atención, dijo, oye, mira, 5 páginas a 120, oye, ¿de qué se trata esto? Algunas explicaciones que fueron absurdas y al final una conclusión. Lo primero que pensé, dije, bueno, como Dennis Ritchie es un genio escapado de la botella, el tipo genial redujo a 5 páginas lo que estos tipos escribieron en 140. Pero mucho no me cerró esa cuenta, porque yo dije, oye, los tipos que escriben Haskell no son tontos tampoco. Son tipos que tienen años de investigación científica, han escrito, son profesores en universidades, dan cursos, pero no son tan tontos. No me cuadró. La otra que dije, bueno, ¿será que a lo mejor los tipos de Haskell se dedicaron a explicar con lujos y detalles el sistema de tipado? Y dije, oye, pero pasar de 5 páginas a 20 lo entiendo, pero de 5 páginas a 120, a 140, eso es mejor que la multiplicación de los panes y los peces. Tampoco me cuadró esa idea. Y al final me topé con lo último que me quedaba por deducir. Y dije, bueno, la única razón que puede existir real es que el sistema de tipados en Haskell sea algo realmente muy importante y muy distinto a todo lo que hemos visto en C, en Java, en esas cosas, totalmente distinto. Y que tenga una importancia grande, esa era la conclusión real. El sistema de tipados de Haskell es realmente gordo. No gordo por gordo, sino gordo por importante, por bueno. Bien, como ya les dije, ya sabemos quién es el héroe de nuestra película, así que ahora pasemos al sistema de tipos. Cuando uno pone en internet el sistema de tipos de Haskell y no le da bola a los links que llevan a libros o Wikipedia o todas esas cosas, la cosa se define en 5 palabras. Estático, fuertemente tipado y tipos penetrantes. Listo. Oye, decía 120 páginas y esto en 6 palabras. Vamos a ver de qué se trata. Y como siempre quiero empezar por saber qué beneficio supone todo esto. Es decir, qué beneficio me va a dar para luego saber cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Vamos a empezar por informarnos de beneficios. El tipado estático. El tipado estático en Haskell significa que hay un compilador que chequea todos nuestros tipos, todos los tipos que declaramos en las funciones, y todo lo chequea en el momento que compila y él verifica que haya consistencia, vale decir, que donde esperamos un entero tenemos un entero y no nos va a aparecer un carácter. Que haya una verdadera, un trabajo bueno, acoplado y que no nos encontremos con sorpresas. Digamos que todos los tipos, los valores que vamos a generar son consistentes. Y la pregunta es cómo hace eso. Y lo hace con eso que dijimos al principio, que la inferencia que es algo mágico. La inferencia en realidad es un algoritmo que usa Haskell, uno de los mejores algoritmos que hay en cuanto a sistema de tipado. Muchos otros lenguajes intentan emularlo, es realmente extraordinario y se basa también en álgebra de tipos. Este algoritmo de inferencia, cuando nosotros compilamos el programa, él ve las operaciones que nosotros hemos planteado y él a partir de eso infiere
cuáles son los valores, los tipos de los valores que tiene que actuar para cumplir esas operaciones o esas propiedades. Él las infiere. A diferencia de Java, otro que no infiere nada. Sí, tenemos que declarar cada tipo que hagamos porque ellos no infieren nada. Nunca van a suponer qué es lo que hay que hacer. Haskell sí. Y si nosotros además hacemos la declaración de tipo, porque decimos que es una documentación importante, Haskell primero infiere, a partir de las operaciones del cómputo, cuáles son los tipos de valores que entran en base al juego, y luego los compara con los tipos que pusimos nosotros. Y ahí él ve. Si la cosa no cuadra, dice, venga, esto no se compila, no funciona, no va a funcionar. Yo diría que es como un tipo de la aduana que llega y nosotros vamos con la valija de una declaración y él trata de ver lo que nosotros declaramos que esté en la valija y lo que hay en la valija que esté declarado. Y si eso no está, dice, no, lo siento mucho que usted no pasa. Vuelva y arregle eso. Pero este tipo de la aduana no es un tipo malhumorado que dice, arregle usted y se acabó. No, Haskell, el algoritmo de inferencia es un asistente, es extraordinario. Es como que el tipo de la aduana nos ayude. ¿Usted me puede ayudar? ¿Cómo no? Mire, vamos que yo le enseño cómo arreglar esa historia. Como yo tengo funciones pequeñas, que las puedo probar en el RHEL rápidamente, yo puedo decir, a ver, voy a comentar la declaración de tipos y voy a hacer que Haskell, el algoritmo, infiera a partir de las operaciones que tiene la función y él me va a calcular, me va a inferir la declaración de tipo más genérica posible. Luego yo le digo, a ver, dame tú esos tipos que tú inferiste a través del 2 puntos T y el nombre de la función, el nombre del valor, y él me los va a dar y yo los puedo agregar en la documentación. Porque cualquiera diría, bueno, pero si lo hace Haskell solo, ¿para qué agregarlo? No, porque eso es documentación. Pero además tiene otra función, que es enseñarse. Porque cuando uno ve, dice, uy, acá es donde metí la pata. Resulta que esto era, no sé, una lista de un tipo A y yo le puse un A nada más, y lógico, no iba a compilar. Enseña, educa y nos ayuda. Y nos permite tener una documentación. Este es un valioso asistente y nos permite un tipado seguro. No nos vamos a encontrar con sorpresa. No nos vamos a encontrar con que el pato se convirtió en un mono, a menos que se lo pidamos. Después vamos a ver que realmente cuando en tiempo de compilación compila y ve la consistencia de todos los tipos, lo que hace Haskell borra toda esa información de tipos y en el runtime, en el tiempo de ejecución, solo habla de valores. Es lógico. Ahí hay que hablar de valores. El cómputo no trabaja en abstracto, trabaja con valores concretos, es como la vida. El almacenero no habla de álgebra, el almacenero habla de papas, de kilos, de pesos. Un ingeniero dice cuánto cuesta el metro cúbico, cuánto cemento le lleva a un metro cúbico de un edificio y cuánto le vale. Son todos valores concretos. Nadie puede hablar de abstracciones, porque no tendría sentido. Y el tipado fuerte ya lo vimos, es lo que se llama el duck typing, ¿no? No hay forma de cambiarlo si no solicitamos explícitamente. Como por ejemplo con la función read, en el cual nosotros le decimos que a cualquier tipo Haskell lo transforme en un string de ese tipo. Es decir, si le pongo show 5, él me va a poner un string número 5. Y vale para todos los tipos. Por ejemplo, eso nos sirve cuando queremos poner en la pantalla o imprimir o sacar para afuera valores. Él los transforma a través del show y luego el read, que también hace la lectura, pero tiene otra historia. El álgebra de tipo, ya un poco lo vimos recién, es un sistema lógico que nos permite trabajar en forma muy razonada con los tipos. Tenemos cuestiones como la aridad, como la cardinalidad, tenemos la disyunción, el OR, el producto, tenemos la potenciación y podemos calcular la cantidad de valores, vemos dónde se forman los valores, cómo trabajan los valores, y en las declaraciones de tipo de las funciones podemos calcular la cantidad de implementaciones que tiene una función. Es decir, nos permite trabajar en una forma más racional, no de memoria, decir esto qué es, nos permite trabajar bien. La documentación ya la vimos, la importancia que tiene la documentación, el test de funciones, la transparencia referencial, por un lado, y la inferencia por el otro lado nos ayudan a que podamos testear nuestras funciones, documentarlas y no cuesta mucho. El test de batería no es grande, no hay que hacer un gran test de batería y además el hacer módulos pequeños y hacer composición de funciones significa que también podemos hacer menor programación defensiva. Yo recuerdo con Python cuando a veces estaba haciendo
un fornés y la cosa, sobre todo anidado, con varios anidamientos, y por ahí se me iba la cosa y tenía que andar poniendo esta variable en el medio de este anidamiento a qué sale para ir siguiéndole la pista. Eso es todo programación defensiva, semáforos, algo que me vaya alertando por donde voy. En un map no hay que hacer nada, y un map es eso. Yo a un map le digo que le pase una función a una lista y él sabrá cómo leer la lista, a mí no me interesa. Él le va a aplicar la función a cada elemento de la lista. Bien. Creación de nuestros propios tipos. Y esto sí es muy importante. Es por donde se empieza en Haskell, por crear nuestros propios tipos, porque ahí está el negocio nuestro, ahí está el meollo de la cuestión. Si hacemos una buena estrategia en la creación de nuestros tipos, vamos a tener luego un código no verboso, un código, podemos utilizar instanciaciones, podemos crear, podemos ir creando lo que se llaman las clases de tipo, que crean métodos y que se generalizan y que podemos instanciar tipos y no tenemos que estar reescribiendo código todo el tiempo. Y luego vamos a ver que esta creación de cómo escribir nuestros propios tipos no es una cosa difícil. No es que tiene un costo sintáctico altísimo y no, es bien simple, muy simple. El álgebra de tipo ya lo vimos, nos permite calcular la cantidad de valores que crea cada tipo, así como una declaración de tipo nos permite calcular el número de implementaciones de una función. Son datos importantes. Resumiendo, documentación, razonar el código y type-check. Son tres cosas importantes en el sistema de tipado de Haskell. Y ahí más o menos detalla lo que ya hemos hablado. Bueno, los beneficios son buenos, los por qué también. Y cuando uno va a enfrentar el libro, cuando uno va a enfrentar las charlas, las cosas, empieza y necesita familiarizarse con el argot, que es familiarizarse con los términos que vamos a ver. Tipos atómicos, tipos concretos, tipos primitivos estructurados, definidos por el usuario, funciones polimórficas que son paramétricas o de sobrecarga DOP, tipos recursivos, tipos fantasmas, tipos de datos algebraicos, sinónimos de tipo, variables de tipo, new types, clases de tipo, instancias de tipo, kinds, tipos de tipos, y GDAT, que son los tipos de datos algebraicos generalizados. Vamos a ver que muchas veces a la misma cosa le ponen distinto nombre, a veces en inglés, a veces en español, pero más o menos esto. Pero acá hay que tener un cuidado, ¿no? Y eso nos alertaba el amigo Feynman, Richard Feynman. Decía, mucho cuidado porque hay dos formas de saber. Una es conocer el nombre de las cosas, el argot, y otra cosa es conocer para qué sirve. El problema es que cuando uno conoce el nombre de las cosas, tiene la percepción de que sabe mucho, y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es necesario conocer el argot porque vamos a lidiar con él todo el tiempo, pero cuidado, no es suficiente con conocer el argot y todo esto, porque uno termina hablando y termina convencido de que sabe un montón, y realmente lo que sabe es el nombre de las cosas. Bien. Ahora vamos paso a paso. Tipos y valores. Los tipos vienen descritos a través de la evaluación de expresiones para producir valores y todo valor tiene asociado un tipo. Todo valor tiene asociado un tipo y todo valor puede ser tipificado. Cuando yo digo que el carácter A es del tipo carácter, lo estoy tipificando. Los valores en Haskell son de primera categoría, es decir, que pueden ser recursivos, pueden entrar como parámetros de entrada, como parámetros de salida, o pueden ser parte de una estructura de datos. Los tipos en Haskell no son de primer tipo, de primer orden, de primera categoría. Y para resumir esto, en cierto sentido, los tipos describen a los valores, o los valores son un conjunto que corresponden a un tipo. Y la asociación de un valor con su tipo le llamamos tipificado. Tipado estático, ya lo vimos, significa que todos los tipos son conocidos por el compilador en el momento de compilarse. El type safe. El compilador conoce todo eso, chequea, y si finalmente compila, vamos a estar seguros de que no tenemos errores de tipos, que no nos vamos a encontrar con un mono en lugar de un pato, eso seguro. Después puede haber otras cuestiones, que ya las veremos, pero el tipado es seguro. Podemos decir que yo leía una charla, un escrito que había hecho Lorenzo, un compañero organizador, que decía que muchas veces cuando él termina de escribir código en Ruby en otro lado y lo compila y lo ejecuta, se encuentra con que no funciona. Y vuelto a arreglar cosas.
Y normalmente pasan siempre esas cosas. Es como que lo que él quiere que haga el programa, cuando lo va a ejecutar, no lo termina haciendo. El sistema de tipos, el tipado estático, permite que en tiempo de conversión produzcamos un código más cercano a lo que queremos expresar. Porque nos obliga a pensar en cómo vamos a estructurar lógicamente nuestro código, con nuestros tipos. Tipado fuerte, ya lo dijimos. Inferencia de tipos. Esta es una característica de Haskell, no de Java. Java en ningún momento puede inferir, o C++ pueden inferir los valores. Hay que declarárselos y punto. Haskell los puede inferir. Y la inferencia es tremenda. Álgebra de tipos es un desarrollo algebraico para los tipos de los lenguajes de programación. Se establecen las operaciones que aplicamos sobre tipos para obtener nuevos tipos y qué leyes siguen estas operaciones. Luego vienen las funciones polimórficas, que son importantísimas en Haskell. Pueden ser polimorfismos paramétricos o polimorfismos ad hoc o de sobrecarga. ¿Qué nos evita? ¿Qué beneficio nos da el polimorfismo? Por ejemplo, en lugar de tener que declarar en la función suma, declarar la función para un tipo, para una declaración de tipo entero, de int, y luego otro para integer, y luego otro para float, y luego otro para total, lo que utilizo son lo que se llaman variables de tipo, y yo digo que, bueno, una variable de tipo puede ser cualquier tipo concreto. Cualquier tipo concreto. Por ejemplo, yo digo que en la suma tomo un tipo A que devuelve una función, que toma un tipo A que devuelve un valor del tipo A. Luego, cuando establezco la suma, digo suma xy es igual a x más y. ¿Funciona? No, hasta ahí no. Si lo ponemos así, no funciona. Porque, ¿cuál es la implementación de la función? Si yo digo es A, 3A, tomo un A, devuelve una función, tomo una. Por ejemplo, puede ser la concatenación. Tomo un carácter, devuelvo una función que toma otro carácter y me devuelve un carácter. Pero ahí no entrarían en ese negocio los números. Y si yo digo la suma, 5 más 3 es 8, cumple con esa asignatura. Pero ahí en ese baile no van los caracteres. Entonces, declarado así la asignatura, como un polimorfismo paramétrico, no me sirve. Tengo que hacerle una sobrecarga, tengo que darle una restricción. Y eso se lo doy a través de una clase de tipos. Entonces, si quiero hacer una suma, una función de suma, digo un tipo A que me devuelve un A y que finalmente me devuelve un resultado A, pero tiene una restricción. Está instanciado en la clase de tipo num. Y la clase de tipo num comprende una familia de tipos que son los int, los enteros, los flotantes y los dobles. ¿Y por qué esa familia pertenece a eso? Porque hay métodos, son métodos, funciones, que son operaciones que solo las pueden cumplir los números. Entonces, yo no puedo instanciar un carácter en la clase de tipo num, porque no puede nunca ser sumado. Los métodos que tiene la clase de tipo num, que lo podemos simplemente averiguar poniendo 2.i el número de clase, y él nos va a decir todos los métodos que tiene, son la suma, el producto, la negación y alguna otra cosa más. Entonces, las clases de tipo nos restringen. Y eso es bueno porque nos permiten hacer operaciones. Si yo, por ejemplo, hago una asignatura que digo, tomo un tipo A y devuelvo un tipo A, es bien genérica, abarca todo a cualquier tipo concreto, pero ¿qué cosa puedo implementar ahí? Lo único que puedo implementar ahí es la identidad. No puedo implementar otra cosa. Si cuanto más genérico es la expresión, la asignatura, el polimorfismo paramétrico, menos usabilidad tiene. Cuando yo la empiezo a restringir, comienzan a aparecer las operaciones que las van brindando, las operaciones que son posibles. Clases de tipo. Bueno, las clases de tipos que recién hablamos son una interfaz. Olvidémonos del concepto de clase en programación imperativa. Esto es una interfaz al cual esa interfaz plantea a través de su método de operaciones qué propiedades tienen que tener los tipos para poder pertenecer a ella, para poder ser instanciadas. Hay clases de tipos ya preconstruidas por el compilador, por Haskell, y hay otras que las podemos construir nosotros. Pero tengan claro que no podemos instanciar cualquier tipo en cualquier lado. El tipo que instanciemos, que luego se va a convertir en algún valor concreto, tiene que cumplir con esas operaciones, si no, no se puede instanciar. No hay que instanciar cualquier cosa en cualquier lado y funciona, no.
Esa es una restricción que hay que tenerla clara. Aquí tenemos en la lámina de la derecha clases de tipos preconstruidas en Haskell, igual que lo que hace es ver la igualdad cuando queremos comparar cosas, cuando queremos comparar valores, tienen que pertenecer a la clase equal, la clase show cuando queremos cualquier tipo transformarlo en un string para ser mostrado, la clase read que lee cualquier string y si es posible convertirlo en un tipo, lo va a convertir. Pero ahí, claro, ahí hay que tener cuidado con algo. Si eso no está en el medio de una operación que Haskell que el compilador pueda inferir cuál es el valor, tenemos que ser explícitos. Vale decir, si yo pongo read, comillas, 5, el tipo me dice, oye, ¿y qué? ¿Qué es esto? In, float, num, double, ¿de qué se trata? No puede. Entonces yo tengo que decirle 4 puntitos, un float. Y entonces, ahora sí, eso es un 5.0. Pero si yo pongo un read y pongo una operación que digo 3, el read, comillas 3, más 5.0, Haskell infiere. Dice, claro, de este lado hay un float. Entonces este read me va a transformar esto en un float. Ahí es donde él puede inferir. Pero si él no tiene una operación para inferir, tenemos que hacer una declaración implícita. OR, que habla de un ordenamiento, num, que son las clases de números, bounded, que son las fronteras que tienen los tipos, enum, que es enumeración, real, fractional, integral, son todas, y luego, obviamente, monadas plus y funtores, que son también clases de tipo, a las cuales hay que pertenecer, y no cualquiera se puede instanciar ahí, cuidado. Y finalmente hay una frase de Philip Wadler, dice que el objetivo es definir tipos de datos por caso concreto, donde se puedan agregar nuevos casos al tipo de dato y nuevas funciones sobre el tipo de dato sin tener que recompilar el código existente, al tiempo que conservamos la seguridad que nos da el tipado estático. Es decir, las clases de tipo nos ayudan a no tener que estar desarrollando funciones y modificando cosas, sino nos permiten, cuando instanciamos algo en una clase, poder adquirir per se los métodos que tiene esa clase. Bien. Ahora viene una última parte que dice, ¿por qué escribir nuestros propios tipos de datos? Una importante razón y 2 extraordinarias consecuencias. Diseñar nuestros propios tipos de datos permite crear una estructura y descripción de los valores que vamos a procesar. De esta manera podemos focalizarnos en el modelo del dominio, en lo que se llama en la lógica del negocio, antes que comenzar a pensar en cómo establecer cómputos o funciones. Tenemos claro los tipos. Y esos tipos luego van a ser chequeados por el type-check, por el compilador. Y eso es importante. Porque parte de nuestra estructura lógica, de nuestra estructura de negocios, está dentro de los tipos y eso pasa por la aduana del type-check, que lo chequea. Y eso nos da seguridades. Así nuestro código va a ser más fácil de leer y usar, ya que establece el modelo de dominio en forma clara. Tenemos la estructura lógica del programa, que es el modelo del dominio, el modelo del negocio, lo tenemos clarito, y luego vamos a evitar tener que establecer un montón de funciones y volver un programa muy verboso. Un nuevo interrogante, cuando uno ve esa maravilla, esos beneficios, y todo esto es como he estado viendo, uno dice, bueno, pero ¿cuál será el costo que tengo que pagar por esto? Lo más seguro es que debe ser una sintaxis bien compleja, bien extensa, pesadita. Y nuevamente Haskell nos vuelve a sorprender. Es una sintaxis simple, expresiva y poderosa. El área de tipos, todo lo que tiene que ver con Haskell. Algo que sin duda está heredado de sus antepasados matemáticos. Y aquí descubrimos que la familiaridad matemática de Haskell, lejos de ser un problema como creen muchos, tengo que estudiar matemáticas, lejos de ser un inconveniente, es un valor agregado, es un beneficio. ¿Por qué? Porque permite un código seguro, simple, expresivo, razonable y elegante. Esto todo que hemos hablado, vamos a pegarle una pequeña verificación con 2 ejemplos concretos, porque a veces los ejemplos son más ilustrativos que muchas palabras. Y en principio vamos a tomar el algoritmo del quicksort. Es decir, el quicksort, el algoritmo del quicksort va a ordenar una lista de números desordenada, la va a poner en un orden creciente. Ese algoritmo del quicksort luego lo vamos esa expresión
no oficial del Quicksort, que es el algoritmo, lo vamos oficialmente a poner en Haskell, en C++ y en Python. Y ahí vamos a ver algunas cosas. Esto no está hecho con el ánimo de polemizar, ni decir esto es fabuloso, esto es una porquería, esto no. Es la idea de ver algunas cosas y sacar algunas conclusiones, nada más que eso. Y la segunda parte vamos a hacer un programita muy simple, donde vamos solamente a usar tipos y ver cómo construimos los tipos, y además vamos a repasar algunas cuestiones como la aridad, la cardinalidad, la suma, el producto de los tipos. Bien, aquí tenemos el algoritmo del Quicksort. Esta es una lista desordenada, y lo que vamos a utilizar es un método muy simple. Vamos a tomar un pivote, un número que va a ser el pivote, en este caso el primer elemento de la lista, y luego le vamos a decir que los mayores pasen a la derecha y los menores a la izquierda. Tomamos el 8, todo lo que es mayor que el 8 va acá y todo lo menor del 8 va aquí. Pero luego decimos, a esta lista nueva que se creó aquí, vamos a tomar otro pivote, lo vamos a poner ahí y le vamos a decir los mayores a la derecha, los menores a la izquierda. Y así sucesivamente, hasta que finalmente tenemos ordenada nuestra lista. Lo mismo vamos a utilizar en la parte de mayores, ¿verdad? Y esto es recursividad. Hago esto, recursivamente sobre esto aplico este mismo criterio, recursivamente ese criterio lo aplico acá, y sucesivamente de la parte de mayores. Cuando nosotros este código informal, este algoritmo informal, lo pasamos a una forma oficial en Haskell, tenemos esto. 4 filas y 25 palabras. Así de simple. Nosotros decimos, vamos a explicar un poquito esto, que la función Quicksort de una lista vacía es una lista vacía. Una lista vacía no es posible ordenarla, es una lista vacía. Y cuando tenemos el Quicksort de una lista que no es vacía, decimos que esta lista, por la notación que tiene Haskell de listas, va a tener un head o una cabecera y una cola. Estos dos puntos es un constructor de listas que hay en Haskell, ¿verdad? Entonces decimos que esta lista, vamos a tomar la cabecera, que va a ser el pivote, luego concatenamos y de este lado vienen los menores y de este lado van los mayores. Pero aquí, como aquí, le aplicamos la recursividad y le decimos que vuelva a ser el Quicksort de esta lista de menores y de esta lista de mayores. Lo único que nos falta por definir aquí es qué es menores, qué es la función menores y qué es la función mayores. Decimos, well, menores es filtrar una lista con los valores menores que x, y la mayor es filtrar una lista con los mayores o iguales que x. Y así de simple resolvimos este algoritmo. Esto está hecho en C++, exactamente tomado el mismo algoritmo. Cuando lo miramos, tenemos un template. Yo no soy experto en C++, pero ahí está el amigo que es un verdadero verdugo de C++. Hay iteraciones, en fin, hay de todo. Pero lo primero que vemos es que tenemos 23 filas y 96 palabras. Escribir más significa más posibilidad de errar, todo eso significa tiempo, y tiempo es dinero. Pero por otro lado, vemos que el código escrito en C++ tiene muy poco que ver con el algoritmo. Mientras que en Haskell, prácticamente, este algoritmo tiene una reescritura muy simple. Tú lo ves y la imagen es clarita, la recursividad que vamos aplicando aquí y está ahí. Es simple. Prácticamente entre el código oficial, entre la expresión oficial en Haskell y el algoritmo, la diferencia es muy poca. Eso es lo que se llama tener una brecha semántica muy pequeña. Y eso tiene beneficios. Porque eso al programador le permite concentrarse mucho en el algoritmo. Porque entre su código oficial y el algoritmo casi no hay diferencia. Mientras que en C++ la brecha semántica parece ser mayor. Lo que no quiere decir que sea malo o bueno. C++ significa que la brecha semántica es mayor. Y entonces la tendencia que va a tener el programador es a tratar de optimizar este código. Porque no tiene mucho que ver con la expresión informal del código del algoritmo. Y si vemos la versión MontyPython, de Quicksort, vale decir, es lo mismo. Tiene poco que ver con lo que es la expresión del algoritmo, la parte informal del algoritmo.
Entonces, aquí hay algunas conclusiones sobre el Quicksort. Observamos que aunque todas las implementaciones siguen fielmente el algoritmo, la definición formal de la función en Haskell se asemeja mucho más fielmente al algoritmo original. Lo que dijimos recién, la brecha semántica es menor. Y si la brecha semántica es menor, le va a permitir a los programadores concentrarse más en el algoritmo, en cómo mejorar los algoritmos que hagan que la solución sea más completa, mejor y robusta. Pero además, como escribimos menos, como tenemos menos posibilidades de equivocarnos, ganamos tiempo, ese tiempo lo podemos dedicar a mejorar el algoritmo. Y si no, en todo caso, es dinero. Ahora vamos a escribir un programita que escribimos que es muy simple, que permite mostrar a los miembros asociados o no a un club determinado y su forma de pago, lo cual realizamos mediante dos constructores de tipo. Acá no va a haber ninguna función, solamente dos tipos. Un tipo miembro, que tiene dos constructores de valores, socio o no socio. El constructor socio tiene 4 parámetros y no socio es una constante, no tiene parámetros. El constructor de tipo pago tiene 3 constructores de datos, crédito, efectivo y deuda, que a su vez tienen tipos concretos como parámetros. Vamos a realizar 3 versiones de este mismo programita, desde el básico hasta un poquito el final que nos da mejor legibilidad y funcionalidades. Aquí vemos la versión primera, que es la versión simple. Data es la palabra clave, porque así escribimos nuestro tipo de datos. Es una palabra clave que dice que lo que sigue a continuación es un constructor de tipo llamado miembro que siempre debe ir con su primera letra en mayúscula. Y de este lado, de la asignación del valor igual, tenemos los constructores de datos o constructores de valores. Acá es donde construimos los valores. Y vemos que tenemos un constructor de valor que se llama socio, que siempre debe ir en mayúscula, o un constructor de valores que se llama no socio, y este pi es un OR, es una disyunción. Significa que es esto o esto, pero no puede ser las dos cosas a la vez, ¿verdad? Y luego vamos a ver que algebraicamente esto es una suma. Cuando calculamos la cantidad de valores, esto suma. Bien. En el caso de no socio, no vamos a decir que es un constructor de valores, vamos a decir que es una constante. ¿Por qué? Porque él no necesita que se le pase ningún tipo para convertirse en un valor. Él en sí es un valor, no socio. Él no necesita esperar que algún tipo concreto le dé algo, él es un valor en sí mismo. Mientras que el constructor socio tiene 4 parámetros. Es decir, para que socio se convierta en un valor real, en un valor del tipo miembro, necesita que le pasemos 2 strings, un float y un entero. Que también se le puede pasar parcialmente, ¿no? Porque hay aplicación parcial de eso, que tiene sus ventajas. Pero bien, esto significa un producto. Lo que pasa es que un string es infinito, y otro string también, y el entero y el float, bueno, eso depende del hardware. Pero supongamos que yo tengo socio y tengo 2 tipos que se llaman int8, por ejemplo, integral 8, que es un entero definido por un byte de 8 bits. Cuando yo tengo 8 bits, lo máximo que puedo tener es 8 unos. Y si tengo 8 unos, lo que puedo tener es 128 o menos 128, 256 valores. Más de eso no puedo tener. Supongamos que acá tenemos un socio int8, int8. Entonces yo digo, ¿cuántos valores puedo formar con el constructor socio? Simple, 256 por 256 y por 1. Porque este es 1. Es salida 1. Es 2, perdón. Este por este, por 1. Son 256 valores al cuadrado. Es todo lo que yo puedo formar. En este caso, como los strings son infinitos, porque yo puedo formar una cantidad de strings, no tiene sentido. En pago tenemos la misma historia, nada más que acá tenemos 3 constructores de datos, con un pi que es un OR, y aquí en crédito, en efectivo, en deuda, tenemos algo particular. Uno de los parámetros que le pasamos es el tipo miembro, que es el que definimos aquí. Es un tipo concreto. Claro, no es un tipo primitivo, porque lo hemos desarrollado nosotros. Es un tipo concreto.
Y luego tiene un tipo primitivo que es string. Efectivo también, deuda también, y este deriving show en realidad es una instanciación que se deriva. Es instanciar todos estos tipos en la clase de tipo show para que yo pueda verlas aquí, que pueda tener una salida por pantalla. En lugar de hacer una instanciación, utilizo la derivación, que es más rápida. Pero fíjense ustedes que en el tipo pago, donde digo con qué forma paga, y un string, tengo miembros. Y miembro me arrastra y me trae todos los datos que tiene un miembro. Los incluyo dentro de este tipo. Me los traigo. Bien. Luego acá hago una instancia para 4 socios ficticios: Paola, Juan, Manuel y Jessica. Jessica es no socio. Como es no socio, no necesito datos de ella, por eso es una constante. Paola es el socio P001, es el constructor de datos, socio P001, de nombre Paola, paga 150 euros por 50 por mes y tiene 25 años. Juan, ahí están los datos, Manuel. Y luego hago aquí unas instanciaciones de los pagos. Digo que el PP01 es el que paga crédito, que es Paola, que es el miembro Paola, y el miembro Paola es este, y que paga con un string que es una visa del número 5678. Para el pago J001, que paga en efectivo, es el miembro Juan, y este string es una factura 3456 porque paga en efectivo. Y cuando veo el tercer pago que hago, que es el M01, no pagó, es una deuda. ¿De quién? El miembro Manuel, y nos debe 205 y algo porque seguramente le pusieron los positorios. Cuando yo esto lo corro en el rel y pongo Paola, me dice que Paola es el socio P001, Paola 150.525, lo mismo para Juan, Jessica es el mismo socio. Y cuando digo el tipo de pago, dice que es un pago de crédito ¿de quién? Del socio P001 Paola, que pagó una tarjeta de crédito y así sucesivamente. Bueno, está todo en los tipos. Ahí no apliqué ningún tipo de función para obtener todos esos datos. Pero acá hay algunas cositas que podríamos mejorar. Yo cuando miro estos socios, string, float, digo, ¿y esto qué es? Este es el nombre, el apellido. ¿Qué es esto? ¿Qué es la edad? Esto es la edad, la altura, el peso. No entiendo qué es cada cosa. Tendría que documentarlo aparte. Y lo mismo pasa acá. Esto es un string. ¿Qué significa este string? Este string es igual a este, lo mismo. Entonces, vamos a pegarle una mejoradita. Y acá vamos a utilizar sinónimos de tipo. El más famoso de los sinónimos de tipo que hay en Haskell es el string. Porque todo el mundo cree que el string es un tipo, pero no, es un sinónimo de tipo. Es una lista de caracteres. Esto es un string. ID, que es un string. Nombre, el type nombre, que es un string. El type edad, el type cuota, que es una float. El type edad, que es int. Luego, cuando escribo el tipo de dato, es la misma historia. Dato, miembro, pero aquí, cuando paso los parámetros, digo que es un ID, el nombre, la cuota y la edad. Es decir, la cosa está más legible. Yo sé que al constructor de valores socio, su primer parámetro es un ID, el tercero es un nombre, la cuota y la edad. Ya sé de qué estoy hablando, qué cosas voy a poner en cada lado. El no socio no tiene datos. Y acá hago lo mismo, type tarjeta string, type cuenta string, type de float, y luego digo data pago, miembro tarjeta, efectivo, miembro cuenta, deuda, miembro de. Ya la tengo la cosa más clara, es más legible. Cuando vuelva al programa dentro de un tiempo, no tengo que decir qué es este string y qué era esto y qué era aquello, no, lo tengo más legible. Pero cuando lo pongo en el red, obtengo la misma historia, igualito que con el anterior. Si yo por alguna razón quisiera saber alguno de los campos, por ejemplo, decir, quiero saber la edad de alguno de los miembros, de los socios, o lo que paga, tendría que escribir funciones específicas, para cada cosa. Para la edad, para el pago, para la cuota, para todo, y tendría que deconstruirla y decirle que solo me interesa la edad o el pago y el resto wildcard, y ahí tengo el dato. Entonces ahora vamos a ver otra vueltita más de historia y vamos a ver la sintaxis de registro. Acá hago data miembro
el constructor socio, pero aquí abro un corchete y defino 4 campos, o 4 registros. Digo que el ID es del tipo string, que el nombre es del tipo string, que cuota es del tipo float y que edad es del tipo string. Cierro el corchete. Acá tengo el disyuntor O y acá dice no socio, el de la yo. Esto no lo toqué. No hace falta. Cuando miro el código, esto está claro. El socio tiene el ID que es un string, el nombre, la cuota y la edad. Está más claro. En la parte del código está legible, pero también en el anterior estaba legible. Y esto está igual. Pero cuando yo corro este programa en el run, y ahora pongo Paola, antes yo veía que decía socio P001, Paola 150, 25. Vaya a saber qué es. Ahora no, ahora tengo unos datos. Así que Paola es un identificador 001, que su nombre es Paola, que su cuota es 150 y que su edad es 25. Lo mismo para Juan. Jessica y no socio, no hay gran diferencia. Pero ahora sí, la sintaxis de registro me genera automáticamente 4 métodos. Yo puedo decir el nombre de Juan, el campo nombre de Juan, y él me devuelve el campo solamente, que es Juan. O puedo decir la edad de Paola y me va a devolver 25 años. O puedo decir la cuota de Manuel y me va a devolver lo que es el valor de la cuota de Manuel. Y no necesito crear funciones para eso. Estos métodos ya vienen de paquete con la sintaxis de registro. Luego, cuando utilizo los pagos, que no le modifiqué nada, más únicamente lo que es el tipo de dato o miembro, tengo que es crédito y aquí tengo una mejor descripción de lo que son los datos del socio y luego tengo la visa. Es decir, sin escribir ninguna función aparte, sigo escribiendo 2 tipos nada más, tengo un montón de funcionalidades. Pero la cosa no termina. Supongamos que yo quiero saber cuánto recaudo de cuotas. Yo tengo 3 socios y me pagan una cuota. Yo no tengo que escribir una función y poner una función y decir que deconstruye, que solo me interesa la cuota y luego lo sumo. Simple. Yo digo, Paola cuota más Manuel cuota más Juan cuota y tengo el valor de la cuota sumada. ¿Por qué? Porque cuota es un float y float se puede sumar. No importa que el constructor de datos esté ahí. Esa es una de las magias que tiene la sintaxis de registro. Y si yo quiero saber, por ejemplo, el promedio de la edad de mis socios, es simple. Edad Paola más edad Juan más edad Manuel dividido por 3. Y tengo el promedio de edad. Y no tuve que escribir una sola función. Y lo bueno que es que cuando yo esto lo compilo, como son tipos, esto indefectiblemente pasa por la aduana del type check. Y el aduanero, el compilador, le va a echar el ojo a esto. Y si esto funciona, va a significar que mi programa va a funcionar. No son funciones aparte, código aparte. Eso pasa por el embudo del type check. Bien. Y esta es la misma versión, pero escrito en JavaScript, que escribió acá el compañero Andler. Y acá es totalmente distinto, no son tipos. Esta es una función, una función, una función, otra función y otra función. No hay muchas posibilidades de evaluar cuántos valores formo o no. No existe presente esa álgebra de tipos. Vuelvo a repetir, esto no significa decir que algo es malo o es bueno, ¿no? Es una comparación nada más. Bien. Y al final de todo, si compila, ¿funciona o no? Yo le voy a dar mi opinión, ¿no? Vamos a ver algún caso donde hacemos alguna aplicación de alguna función parcial. Por ejemplo, la función head. En Haskell, head es una función que me devuelve la cabecera de una lista. Si yo establezco la función y lo compilo, él lo compila. Si yo corro y pongo una lista, él me devuelve polimórficamente, porque es una función polimórfica, paramétrica, me devuelve el primer valor de esa lista, sin ninguna duda. Pero el problema está cuando yo pongo una lista vacía. Cuando pongo una lista vacía, ping, bingo, me dio una excepción, me dio un error. Cualquiera diría, oye, no, la premisa de la que tú partiste, si compila funciona, no sirve. Acá compiló y no funcionó, me dio una excepción.
me dio un error. Si nos ajustamos formalmente a eso, eso es lo que sucede. Claro, la gente avesada en Haskell, los programadores de Haskell con buen rodaje, te dicen nunca utilices funciones parciales, utiliza funciones totales para evitar ese tipo de problemas. Y es lógico, si yo utilizo list to maybe, que está dentro del módulo data maybe, cuando le pongo una lista vacía me dice nothing, y cuando le pongo una lista con algún valor, desde 1 para adelante, me dice just el primer valor de la lista, y lo solucioné. Pero realmente coge me da un error. Ahí podríamos decir, bueno, toda regla tiene su excepción, no significa que no sirva. No decimos que no nos sirve la división, porque simplemente cuando dividimos por 0 es indeterminado. Esa es la excepción, es lo que nunca tenemos que hacer. Pero luego, fuera de eso, dividir es una operación que la usamos todos los días y vaya si nos sirve. Entonces podríamos decir, bueno, la excepción confirma la regla. Esa excepción significa de que si compila, funciona, es cierto. Pero eso nos podría introducir una discusión más filosófica, si no, pero no cumple todos los casos, si eso es formal y si no, la premisa no sirve. Bueno, vamos a dar otro enfoque. A lo mejor, de todos los lenguajes conocidos, digo en el campo de la industria o los conocidos, no tanto, por ejemplo, otro tipo de lenguajes de investigación como pueden ser IDRIS o AGDA o COP, que a lo mejor están trabajando sobre estas cosas y lo hacen mejor y están experimentando tipos y tipados distintos y vaya de otra historia. Hablamos de los programas. El que más se acerca a esta historia es Haskell. Y Lorenzo decía que, bueno, una de las buenas cosas que tiene es que cuando compile Haskell, seguramente el 90% de las veces me va a funcionar. Mientras que cuando lo hago en otro programa, pasa que el 90% de las veces no me va a funcionar. Y tengo que volver a insistir. Mientras que Haskell sí. Y dice, bueno, eso para cualquier persona ya es un logro, ya es una gran ventaja, aunque no sea el 100%. Y hay otros que dirán, bueno, mira, realmente no me interesa si es el 90% o nada. Me gusta Haskell por otros motivos, y lo entiendo. Pero entiendo que de todos los lenguajes que están en el mercado y en la parte industrial, en la parte de la industria, Haskell quizás es el que más se acerca a cumplir esta premisa. Colorín colorado, la tortura se acabó, por suerte para ustedes. Nuevamente gracias a Surde por apoyarnos brindando el espacio y alentamos al resto de los miembros de la comunidad de Haskell Mat a participar de los talleres, de los coding kata que estamos haciendo. Tenemos ideas de hacer pronto un hackathon con la gente de Hackathon Lovers y queremos que las empresas también nos pasen inquietudes que tengan para poder desarrollarlas en Haskell y poder demostrarles que es mejor que otros lenguajes. Y también a los miembros de nuestra comunidad dar charlas. Y si yo doy una charla, la puede dar cualquiera. Eso está seguro, estén seguros. Y como no podemos tener una agenda de traer a Philip Wadler todos los días, a Christopher Allen, a Alejandro Serrano Mena, bueno, todos podemos dar una charla. Porque al fin y al cabo la charla es lo que nos permite reunirnos, conversar, estar juntos y alentarnos. Y la otra cuestión, los invitamos a participar del Lambda World, que va a ser el 30 de septiembre y el 1 de enero en la ciudad de Cádiz, que va a estar estupendo este año. El año pasado estuvo muy bien, pero este año va a estar estupendo. El primer día, el 39, va a haber varios talleres para calentar el puño, es decir, para que la gente vaya entrando en tema, porque el día siguiente la cosa viene dura. Los ponentes no son Daniel, son tipos que saben mucho. Y para seguirles el trote hay que entrar con un poco de calentura en el cuerpo. Y aparentemente no está aún confirmado, va a haber un taller sobre Haskell, que posiblemente esté Alejandro Serrano Mena y Andler estén a cargo de ese taller los dos. Aún no está confirmado, pero es posible que así sea, un taller sobre Haskell. Y al otro día en las charlas va a haber muchos tíos que saben un montón, pero hay particularmente 3 que son geniales en Haskell, que es Rachel, Philip Wadler y Aaron Levin. Son investigadores, desarrolladores que trabajan en la industria también y que hacen un montón de cosas y que de esto saben 1 kilo y 10 masitas, diría alguien. Entonces, gracias por todo y hasta la próxima.